Amigos, hoy día vamos a hablar sobre el censo. El último censo de población y vivienda es el censo del 2017. Este año, 2025, se va a realizar el siguiente censo, pero la base de datos seguro recién va a estar disponible el siguiente año. Por ahora, la información más actualizada sobre censos es el 2017. Los censos, a diferencia de las encuestas, tratan de levantar información sobre el 100% de la población. Sin embargo, como vamos a ver cuando abramos la base, no logra en la mayoría de veces encuestar al 100%. Trata de acercarse al 100%. Teóricamente debería ser el 100%, pero siempre hay personas que no logran ser, que no se le puede levantar esa información porque están de viaje o simplemente porque no quieren ser encuestados, no abren la puerta al personal del INEI, o son muy desconfiados y no quieren que un extraño entre a sus casas. Así que es normal que el censo no logre eh, tener la información del 100% de la población, pero eh, trata de aproximarse. El censo del 2017 fue un censo típico. Seguro ustedes recuerdan que en ese año estuvieron un día domingo en sus casas, todos encerrados en sus casas, y llegaba el personal del INEI, usualmente una sola persona, con sus distintivos, con su chaleco, y llegaba con una hoja, con un cuestionario, y les hacía una serie de preguntas no muy extensas, y luego se iba. Entonces, ese censo, la mayor cantidad de información se levantó en ese domingo, pero en zonas más alejadas, sobre todo zonas rurales, se levantó durante un periodo de tiempo más extenso. Fueron unas semanas en las cuales se levantó la información. Eh, Sin embargo, eso es una de las formas más antiguas de levantar un censo, obligar a las personas a quedarse en su casa un día o unos días y ir a buscarlos para hacerles preguntas. En países más desarrollados, donde la información fluye con más facilidad, no se hace así. Por ejemplo, en algunos países nórdicos lo que se hace es se manda un formulario por correo a todas las familias y las familias contestan el formulario y luego lo, eso se centraliza en el sistema de información del país. En otros países es una carta que llega a cada una de las casas. La familia llena la carta manualmente y lo devuelve por correo. Y eso lo puede hacer tienen plazo para hacerlo varios meses. Así se hacen los censos en esos lugares. No es necesario obligar a las personas a que se queden encerradas en sus casas. Pero en el caso del Perú, como somos un país muy disperso, donde no todos los sistemas de información llegan a todos los lugares, no hay internet en todos los lugares, no hay acceso eh, a servicio de postales o de cartas a todos los lugares, y además la gente no es muy responsable cuando se le pide que llene un formulario, lo hace, es muy probable que no lo haga, por eso es que nos obligan a quedarnos en nuestras casas. En ese censo del 2025 no se va a obligar a quedarnos un día en la casa, sino va a ser un censo que tiene un diseño nuevo, se va a realizar poco a poco en el tiempo, levantando poco a poco la información en diferentes lugares. Se va a tratar de hacer de ese modo, pero todavía está en discusión si se va a lograr hacer de todo bien. En el 2017 no se logró encuestar al 100%, se logró encuestar solo al 92-93% aproximadamente de la población. Hubo un 7% más o menos que no se logró encuestar, y por eso es que el censo tiene un factor de ajuste para que se pueda inferir la información de toda la población. Y eso vamos a verlo cuando abramos la base de datos. ¿Qué más? En el caso del Perú, los censos se levantan cada 10 años aproximadamente. La recomendación internacional es que el censo se levante cada 4 o 5 años. Sin embargo, es muy costoso. Es un despliegue de personal enorme hacer un censo, así que es muy costoso. Así que en el Perú se hace cada 10 años aproximadamente. Se debería hacer en menos, y eso es lo que busca el INEI en el futuro, hacerlo con más frecuencia.
Hay diferentes censos. En el caso del Perú, los más importantes son el censo de población y vivienda. Como se dan cuenta, acá dice el 12.º censo de población y el 7 de vivienda. El de población busca determinar básicamente la cantidad de personas y sus características más básicas como sexo, edad, educación. Y el censo de vivienda busca determinar las condiciones de las viviendas donde viven las personas, el material del piso, el material del techo, el material de las paredes, el acceso a agua, el acceso a la electricidad, a internet, las características básicas de la vivienda. Y el censo de comunidades indígenas, que se hace simultáneamente con estos censos, pero tiene otro objetivo, más saber la composición de las comunidades que se han registrado como indígenas. Ok, entonces en el caso del Perú tenemos más censos de población porque es lo más habitual. Los censos de población se hacen desde la antigüedad. Seguro ustedes han visto en series que cuentan historias bien antiguas, inclusive en Grecia, en Roma, siempre hacían censos, básicamente para tomar decisiones sobre política pública y también para tener un registro de quiénes deben tributar, ¿no? Inclusive, no sé, en la Biblia también aparece que había censos, y esos censos básicamente era para saber cuánto tributo debían pagar cada población. Entonces, no es algo novedoso, siempre ha habido censos. Listo. ¿Qué más? Vayamos acá. Esta es la página del censo. ¿Recuerdan ustedes que teníamos esta página Microdatos INEI? Esa página de Microdatos INEI no tiene el censo. En esa página de Microdatos no está el censo. ¿Por qué? Porque los censos tienen sus propias páginas. El censo del 2017 tiene su propia página. El censo anterior del 2007 tiene su página. El censo del 2005 tiene su página. Cada uno tiene su página. Entonces, acá, cuando ponemos en el buscador censo 2017, nos va a aparecer esta página. El resultado final del censo es este resultado de los censos nacionales 2017, que son, si no me recuerdo, 4 tomos, donde está toda la información resumida que sale de los censos. Pero nosotros vamos a ver el cuestionario, así que vamos acá, dice sobre los censos. Bajando, acá dice cédula censal y este es el cuestionario. Lo descargo y voy a más o menos ver cuántas preguntas, qué tipo de preguntas hay. Cuando nosotros vimos la ENAO tenía muchísimas preguntas, cientos de preguntas, y otras encuestas también tienen muchas preguntas. En el caso del censo, no hay muchas preguntas. Como se dan cuenta, son solamente 5 caras y la cantidad de preguntas es bien limitada. ¿Por qué? Porque se necesita levantar información de muchísimas personas en un solo día. Entonces, poner muchas preguntas aumentaría el tiempo promedio por persona, por familia, y sería muy largo, eh, demoraría mucho tiempo, así que tiene que ser bien rápido. Entonces las preguntas son puntuales. Y las preguntas son generales, no hay preguntas específicas como había en la ENAO. En la ENAO había preguntas sobre qué pan habías comprado, cuántas veces habías comprado el pan, cuánto habías gastado en pan, si habías comprado el pan en la tienda o en el mercado, ¿no? Era muy específico sobre gastos, ingresos, eh, también sobre características de la persona, de su hogar, muy específicos. Acá no se busca ser específicos, se busca datos generales. Y es por eso que con el censo no se puede medir o no se puede determinar la pobreza monetaria. La pobreza monetaria vimos en la ENAU que se calculaba con el gasto eh, del hogar. Y para determinar el gasto del hogar, uno tenía que sumar todos los ítems de gasto, gastos de cada alimento, gastos de los no alimentos, y eso tenían que ser imputados, anualizados, deflactados, y luego serían categorizados en tipos de gasto, y ese gasto al final era el gasto del hogar, y se dividía entre 12 para que sea mensual, se dividía entre la cantidad de miembros del hogar para que sea per cápita, y ese valorcito se comparaba con la línea de pobreza.
y recién se determinaba si el hogar era pobre o no pobre, ¿no se acuerdan? Y para hacer eso se necesitaba mucha información, muchas preguntas sobre gastos. Pero como en este censo, como en el censo no se puede eh, invertir tanto tiempo en hacer preguntas, no hay preguntas sobre ingresos, tampoco hay preguntas sobre gastos. Y por tanto, no se puede saber la condición de pobreza de las familias. A lo mucho, lo que se puede saber son otro tipo de pobreza, como pobreza con necesidades básicas insatisfechas. Se puede aproximar a la pobreza con algunas características del hogar, eh, como acceso a servicios básicos, pero no se puede saber la pobreza monetaria. Entonces, eso es habitual. Muchas personas a veces piensan que el censo te permite conocer la pobreza monetaria. No. Lo que sí hace el censo es provee información al mapa de pobreza y el mapa de pobreza recién permite saber la pobreza monetaria. Y eso vamos a ver en un rato. Veamos la cédula rápidamente. En la sección 1 solamente estamos teniendo información sobre localización de la vivienda. Básicamente me dice el departamento, provincia, distrito, centro poblado, ubicación exacta, dirección de la vivienda y el total de hogares que están en la vivienda, ¿no? Ya sabemos que dentro de una vivienda pueden haber muchos hogares. En la sección 2 está la parte de vivienda, características de la vivienda, el tipo de vivienda, que puede ser vivienda particular o vivienda colectiva. En el caso de la vivienda particular puede ser independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada o local no destinado para habitación humana. En el caso de vivienda colectiva puede ser hotel, hostal, hospedaje, casa, pensión, establecimiento de salud, establecimiento penitenciario, establecimiento de atención residencial para adultos mayores, centro de atención residencial para niñas y niñas, niños y niñas y adolescentes, conventos, monasterios o similares, cuarteles, campamentos, bases de fuerzas armadas o policiales. Recuerden que la ENAO solamente encuestaba a las viviendas particulares. En la ENAU no se encuestaba a los que vivían en lugares de transición, por ejemplo, hoteles, hostales, hospedajes, no se encuestaba. Tampoco se encuestaba en la ENAU hospitales, ni conventos, ni cuarteles. Ninguno de estos se encuestaba en la ENAU, pero en el censo sí, porque el censo tiene un objetivo más grande, ¿no? Acercarnos a la población. Luego viene condición de ocupación de la vivienda. Si la vivienda está ocupada o está desocupada, luego viene el material de las paredes exteriores, puede ser material de ladrillo, bloque de cemento, piedra o sillar, adobe, tapia, quincha, piedra con barro, madera, triple otro material. Luego viene material de los techos, concreto, madera, teja, plancha de calamina, caña o estera, triple y estera carrizo, paja, hoja de palmera y similares. Luego viene el material predominante de los pisos, puede ser piso de parquet madera, lámina, vinílico, similares, loseta, terraza, cerámicos, similares, madera, cemento, tierra, otro material. Luego seguimos con más preguntas sobre vivienda. Dice, el agua que utiliza en la vivienda procede principalmente de red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón o pileta de uso público, camión cisterna o similar, pozo, manantial o puquio, río, acequia, lago, laguna. ¿La vivienda tiene servicio de agua todos los días? Eso es una buena pregunta. Resulta que en gran parte del Perú las familias no tienen agua todos los días y no todas las horas del día. A veces tienen solamente unas horas al día o solamente algunos días de la semana. Paga por el servicio de agua y en caso pague, ¿a quién le paga? A la empresa prestadora de servicios, a la municipalidad, a la organización comunal, al camión de cisterna. También pregunta sobre los servicios higiénicos, si es de red pública fuera o dentro del hogar, si es pozo, letrina, pozo ciego, río, campo abierto o al aire libre. También pregunta sobre alumbrado eléctrico, pregunta la cantidad de viviendas. Esta pregunta es importante, pero la cantidad de habitaciones. Esto es importante para ver si hay hacinamiento en el hogar. Se considera que si hay 3 personas por habitación, ya empezamos a hablar de hacinamiento.
así que esto es importante. La vivienda que ocupa es alquilada, propia, sin título, propia con título, cedida o de otra forma. Y hasta ahí son las preguntas sobre las características de la vivienda. Luego ya vienen características del hogar, que básicamente tiene que ver con algunos comportamientos o usos del hogar. Acá me pregunta si utiliza eh, qué tipo de energía o combustible utiliza para cocinar: electricidad, balón a gas, balón de gas, perdón, en balón, gas natural, carbón, leña, bosta, estiércol u otro. También pregunta sobre algunos bienes duraderos como equipo de sonido, televisor a color, cocina a gas, refrigerio, lavadora, horno, licuadora, plancha, computadora, teléfono, teléfono fijo, conexión a TV, conexión a Internet, automóvil, motocicleta, lancha. ¿Se acuerdan que esas variables sobre bienes duraderos pueden aproximarnos a la riqueza de la familia? Y quizás con eso también nos podemos aproximar a un nivel de pobreza, pero pobreza basada en activos, ¿no? Pero no pobreza monetaria. Durante los 5 años, durante los últimos 5 años, alguna persona que era miembro de este hogar se fue a vivir permanente a otro país. Acá hay una variable proxy para saber migración externa. Y finalmente, sección 4, personas que conforman el hogar. Esta sección ya es a nivel individual. Acá viene la lista de personas que viven en el hogar y este cuestionario que aparece acá lo contesta cada una de las personas. Dice, ¿cuál es la relación de parentesco con el jefe de hogar? Es el jefe, es esposo o esposa o compañero, es hijo, hija, hijastro, hijastra, es yerno, nuera, nieto, padre, madre, suegra, hermano, otro pariente, trabajador del hogar, pensionista, otro. El sexo de la persona, fecha de nacimiento, cuántos años tiene, si vive permanentemente en este distrito, si vivía en este distrito cuando nació. ¿Qué más? Se encuentra afiliado al SIS, de salud, algún tipo de seguro diferente a ellos. Una pregunta acá sobre discapacidad. ¿Tiene alguna dificultad o limitación permanente para ver, oír, hablar o comunicarse, moverse o caminar, entender o aprender o relacionarse con los demás? ¿Cuál es el número de DNI de la persona? Y esta pregunta que es muy interesante y que recién apareció en el 2017, en los censos anteriores no está. ¿Cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez? Quechua, Aymara, Xaninca, Awajún, Aguaruna, Shipibo, Conigo, Shawi, Cayahuita, Machiguenga, Achuar, castellano, portugués, otras lenguas. ¿Sabe leer y escribir? Sí y no. ¿Cuál fue el último nivel o grado de estudios que aprobó? Y acá está la lista de grados. Actualmente asiste a una institución educativa, colegio, instituto superior o universidad. Y en caso que sí asista, ¿este instituto está en el distrito donde vive o no está en el distrito donde vive? Luego hay preguntas sobre empleo. La semana pasada trabajó para obtener un ingreso o para colaborar con la producción del hogar. Y acá la semana pasada no trabajó, pero tenía trabajo. Aunque no trabajó, tenía algún negocio propio al que volverá. Realizó algún trabajo ocasional como o cachuelo por un pago en dinero en especie. Realizó labores en la chacra o en la crianza de animales. Estuvo ayudando en la tienda de negocio de un familiar. Estuvo cuidando del hogar y no trabajó. La semana pasada estuvo buscando trabajo activamente. Recuerden que la definición de desempleo es una persona que no tiene empleo y que además está buscando empleo, ¿no? Si una persona no tiene empleo y no está buscando empleo, entonces no se considera desempleado, no tiene que estar buscando empleo para que sea desempleado. Luego te preguntan sobre la ocupación principal, eh, cuál fue su actividad en su trabajo. Fue empleador o patrono, trabajador independiente o por cuenta propia, empleado, obrero, trabajador en negocio de un familiar, trabajador del hogar u otro. También preguntan sobre el tamaño de empresa, preguntan si trabaja en el mismo distrito o en otro distrito a diferencia del que vive. Esto es interesante, ¿no? Se podría, se podría utilizar esta pregunta para ver más o menos
cuánto tiempo, cuánta distancia tienen que recorrer las personas para ir a trabajar. Si tengo el distrito donde vive la persona y tengo el distrito donde trabaja la persona, podría crear una proxy de distancia, ¿no? Claro, no va a ser exacto, 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 porque no sabemos en qué edificio vive la persona y en qué edificio trabaja la persona, pero podríamos, no sé, hacer una distancia entre el centroide del distrito donde vive contra el centroide del distrito donde trabaja, ¿no? Sería una buena medida para ver cuánto consumo o cuán difícil es para las personas acceder día a día a su trabajo desde sus casas, ¿no? Acá está el estado civil de la persona. Y otra pregunta interesante, por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente, considera quechua, aymara, nativo indígena de la Amazonía, perteneciente a otro grupo o pueblo indígena originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo u otro? Es una pregunta de autoidentificación étnica. ¿Cuál es su religión? Católico, evangélico u otro. Solamente esa pregunta es para mujeres de 12 años y más. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos en total ha tenido? ¿Cuántos de sus hijos e hijas están actualmente vivos? ¿Y en qué mes y año nació su último hijo o hija nacido vivo? No son solamente esas preguntas, nada más, bastante, bien poquitas en realidad, no es mucho. Muchas instituciones del gobierno piden al INEI que agregue más preguntas. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguros pide desde hace varios años incluir en el censo alguna pregunta sobre inclusión financiera, pero eso haría que el cuestionario sea muy más largo. El Ministerio de Economía, perdón, el Ministerio de la Mujer ha pedido muchas veces que se agregue preguntas sobre género, pero el INEI considera que también lo haría muy extenso. El INEI trata de mantener solamente las preguntas que son relevantes en el sentido de saber la composición de la población y no tanto el comportamiento, las que son más de composición de población, características demográficas, sociodemográficas. Y trata de poner preguntas que son las estándares en otros censos del mundo. Entonces, solamente eso. Luego vayamos acá, regresemos a la página del censo. Acá tenemos más información documental documentaria sobre el censo, los manuales y algunos fichas metodológicas que no, por el momento no nos interesa. Lo que nos interesa ahorita es saber cómo descargar el censo. Y eso es una pregunta común. Recibo muchos correos preguntándome siempre de dónde sacó el censo. Cuando uno va a la página del censo y entra acá, dice Sistema de Consulta Base de Datos Redatán, y entra, busca y no va a encontrar el link para descargar el censo. ¿Por qué? Porque esto que dice Sistema de Consulta de Base de Datos no es para descargar los microdatos, no es para descargar la base de datos detallada persona por persona del censo. Es simplemente una plataforma para sacar información resumida sobre el censo. Reatan es un programa, acá dice, estadísticos generales, que te permite sacar frecuencias sobre preguntas, cruces de preguntas, estadísticas simples, pero no te permite descargar de frente la base de datos. Entonces, ¿cómo la descargo? Una forma es ir a internet, poner Redatan, data, y va a encontrar este, esta página que dice redatan.org y entramos y leemos. Como se dan cuenta, no es una página del Estado peruano, es una página de Naciones Unidas, en particular de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que se creó a final de las guerras mundiales con la idea de, de ser una comisión transitoria, una comisión que dure unos cuantos años, que iba a dar recomendaciones
para que los países de América Latina se modernicen. Y en esa época modernizarse era sinónimo de industrializarse. Entonces, una comisión fue creada. El presidente de esa comisión era un chileno que fue eh, director del Banco Central allá, que seguro es muy conocido, se llama Previch. Él eh, fue el director de esa comisión, dio recomendaciones para que las economías de América Latina se modernicen. Entre las recomendaciones estaban reformas estructurales, estaba la reforma agraria, estaba privatización de algunas empresas, un montón de recomendaciones. Al final se aplicaron muchas de ellas y como fue tan exitosa esa comisión, pasó de ser una comisión transitoria a ser una comisión permanente y hasta hoy en día sigue existiendo la CEPAL. Y la CEPAL sigue teniendo el objetivo de tratar de modernizar a los países de América Latina y uno de las acciones o actividades que hace es tratar de recolectar información la más confiable posible para tomar decisiones de política, para que los países puedan tomar decisiones de política. Y una de las prioridades de ellos en ese aspecto es que las bases de datos de censos sean de uso extendido y que sean fáciles de usar. Entonces, para eso ha creado este Redatam, que acá dice, Redatam es un software para procesamiento estadístico especializado en microdatos de censos de población y vivienda, encuestas y estadísticas vitales, desarrollado por el CELADE, División de Población de la CEPAL, de las Naciones Unidas, distribuido de manera gratuita que posee elementos que lo hacen una potente herramienta. Entonces, este es en realidad un software bastante interesante, pero lo que nosotros hemos venido acá es a esto. Dice descargas y dice microdatos. Cuando entro a microdatos, me aparece acá una lista de censos de población y vivienda para diferentes países. Está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Myanmar, Perú, República Dominicana y Uruguay. Cuando entro a Perú, encuentro que existe el censo del 2007 y 2017. ¿Por qué no están los anteriores? Porque resulta que solamente en el 2007 y el 2017 la CEPAL estuvo ayudando al INEI a elaborar el censo. En los censos anteriores, la CEPAL no estaba metida ayudando al INEI, así que por eso no aparece. En otros países, por ejemplo en Argentina, solamente la CEPAL ha ayudado en el censo del 2010, en Bolivia en dos censos, en Brasil en tres, en Chile en uno, en Ecuador en uno, en El Salvador en uno, en Guatemala en uno, en México en cuatro. Noten que en México los censos ya últimamente son cada 5 años, miren, 2010, 2015, 2020. En el Perú estamos en 10 años. En Uruguay un año nomás. Y acá en Perú hay dos, 2007, 2017. El censo anterior al 2005 es el censo, perdón, el censo anterior al 2007 es el 2005. En el 2005 también hubo otro censo, pero ese censo no salió tan bien como uno esperaba. Eh, en el 2005 se trató de hacer un censo con una metodología muy innovadora, pero no salió tan bien y la cantidad de información que se levantó fue muy limitada. Por eso es que en la época de la García se decidió volver a hacer otro censo 2 años después. Es decir, fue algo muy particular hacer un censo son los 22 años después. Y por eso es que acá aparece el 2007. Y acá tenemos los dos zips, las bases de datos, y lo podemos descargar. Entonces, descarguemos este del 2017. Va a demorar un poco. Entonces, esta es una alternativa para descargar los censos. Otra alternativa es escribir directamente al INEI y pedirle el censo. Si quieren los censos más antiguos, ese es el procedimiento. Y por el lado de microdatos, de la página de microdatos, también se puede descargar solamente el censo del 2017, pero no de forma directa. Vamos a microdatos, voy a consulta por encuestas y busco acá encuesta y me voy abajo y dice mapa de pobreza.
Cuando entro al mapa de pobreza, busco el último mapa, que es el 2018, y acá tengo a todos los departamentos, a todas las regiones. Y cuando entro a una región, dentro de variables internas y externas, está la parte del censo que corresponde a Loreto. Cuando voy a Huánuco, dentro de variables internas y externas, está eh, la parte del censo que corresponde a Huánuco, pero está junto y mezclado con otra información adicional de otras fuentes, no solamente está el censo. Entonces, es otra forma, también puedo descargar acá parte por parte y es una alternativa. Y aprovechando eso, ¿qué es el mapa de pobreza? El mapa de pobreza es un ejercicio estadístico que se hace cada 10 años también aproximadamente, que busca calcular la pobreza monetaria en áreas menores, en particular a nivel de distritos y a nivel de provincias, para tener mayor información sobre la condición de vida de las familias. Nosotros recordamos que con la ENAO no se puede calcular la pobreza a nivel de distritos ni a nivel de provincias. La ficha técnica de la ENAO nos decía que lo máximo que se podía hallar era la pobreza a nivel de departamentos. Más pequeño de departamentos no se podía, pero ver la pobreza a nivel de departamentos no es tan informativo, ¿no? Porque los departamentos son demasiado grandes y dentro de cada departamento hay una heterogeneidad de condiciones de vida. Dentro de, no sé, de Cusco hay selva, sierra y hay lugares donde el acceso es muy distinto, hay zonas rurales, urbanas, hay centros poblados muy chiquitos, muy grandes. Entonces es muy heterogéneo la población dentro de un departamento, así que se necesitaría tener información más desagregada y exactamente por eso es que se crea el mapa de pobreza. Entonces el mapa de pobreza tiene como objetivo calcular la incidencia de pobreza en áreas menores, departamentos, perdón, distritos y provincias, pero como no se puede hacer con la ENAO, porque no tiene inferencia, y tampoco se puede hacer con el censo, porque el censo no tiene información sobre gastos, lo que se hace es se junta mucha información de diferentes fuentes. Se junta la ENAU con el censo, con otras fuentes administrativas. Veamos acá, mapa de pobreza 2018. Acá aparece un PDF del mapa de pobreza y cuando yo entro en la parte de fuentes de información, página 14, me da una lista de las fuentes de información que utiliza. Acá está. Primero utiliza el censo. Una de las fuentes principales es el censo. Otra fuente es la encuesta nacional de hogares, pero hay más fuentes como los registros administrativos de la ONP, los registros de su salud, los registros del SIS, del CIAGIE, de la Evaluación Censal de Estudiantes, del Plan de Salud Escolar, del Registro Nacional de Usuarios de Programas Sociales, de CUNAMAS, de la CENAGRO, de un programa que se llama Paneles Solares, y también registros de la RENAMU, de la RENIEC, del Directorio Central de Empresas, PRONAVEC, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Censo Escolar, SITPOL, que es de denuncias, o SINDERMIN, Censo Penitenciario, y el mapa de pobreza anterior, el 2003. Con toda esa información de diferentes fuentes, se hace un modelo predictivo de áreas menores, que en este caso eligen un lazo. Seguro en algún momento han escuchado esta metodología Lazo, que se ha puesto de moda con esto de Machine Learning, y esa es la metodología que utilizo. ¿En qué basa esta metodología? Vamos a ir un poquito acá abajo. Quiero buscar acá. Resulta que como los censos no tienen información, las encuestas de hogares no tienen inferencia distrital porque hay muy pocos individuos por distrito encuestados. Lo que se hace es se predice, y no encuentro por qué acá está. Supongamos que tengo esta provincia. Dentro de esa provincia hay varios distritos, ¿no?
Y resulta que en la base de datos de la ENAO no hay mucha información de individuos o de hogares dentro de cada distrito, solamente hay uno que otro por acá. Entonces, lo que se hace es, cuando no hay información, según las características de vivienda, características de etnicidad, características de tamaño de hogares, características de estado civil, un montón de características, se predice, se pronostica cuál debería ser la incidencia de pobreza en estos hogares, en estas provincias o distritos donde no hay información. Y como es una predicción que utiliza mucha econometría, sucede que las estimaciones de pobreza no son muy eficientes. Acá está la lista, vamos a ir, de las estimaciones. Acá hay un montón de distritos. Ya, acá está. Y me dice, por ejemplo, eh, el distrito San Cristóbal, que está en el Luyo, se estima que su pobreza está entre 41,7% y 63,8%. Eso es un intervalo bien grande, ¿no? Entonces, no me puede decir esta metodología un dato preciso, sino que el intervalo de confianza es bien amplio. Entonces, la estimación no es tan confiable. Este distrito que se llama Providencia, que está en Luya, me dice que su incidencia de pobreza está entre 44,2% y 65,3%. Voy más abajo. Otro ejemplo. Me dice que este distrito que se llama Aco, que está en Corongo, su incidencia de pobreza está entre 28% y 60,6%. Literal, puede ser 30% o puede ser 60%, el doble de pobreza. Entonces, no son precisas. Si bien es cierto, no son estimaciones muy precisas, de todos modos sirve porque nos da una idea de cómo se distribuye la incidencia de pobreza a lo largo del territorio peruano, y eso es de mucha ayuda para hacer política pública, porque con eso se puede priorizar o se puede focalizar los programas sociales, ¿no? Entonces, acá vamos a buscar el mapita. Creo que debe estar por acá. A ver, acá está. Estos son los mapas. Sobre todo este es el mapa principal que busca hacer este mapa de pobreza. Dice pobreza monetaria según distritos 2018, donde los colores más oscuros en rojo tienen mayor incidencia de pobreza y los más amarillos claros menor incidencia de pobreza. Este de acá es otro mapa que tiene necesidades básicas insatisfechas. ¿Se acuerdan que vimos en la ENAO que habían 5 necesidades básicas? Y acá seguro calcula el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. La estimación de esto es más preciso con el censo, porque con el censo sí hay preguntas sobre necesidades básicas insatisfechas. Así que posiblemente esto es más preciso que esto. Y como se dan cuenta, coincide, ¿no? En los lugares donde hay menos pobreza monetaria, también hay menos necesidades insatisfechas. Entonces, acá nos muestra juntos estos dos mapas para decirnos que aproximarnos a las condiciones de vida o a las precariedades de este enfoque de pobreza monetaria puede aproximarse a la misma información que nos da las necesidades básicas insatisfechas. Este mapa de pobreza se hace desde hace varias décadas. Creo que el primer mapa de pobreza es del 93, luego aparece del 99, luego del 2007, pero del 2008 y luego viene del 2018. Como se dan cuenta, no es, eh, como se dan cuenta, no es que se repite todos los años o que se hace todo el tiempo, solo se hace un año, usualmente se hace un año después de haber levantado el censo porque se necesita un censo cercano para hacer las estimaciones. Entonces, tómenlo en cuenta, es una buena fuente, pero nace a partir de información del censo y de la ENAO y de otras más.
¿Qué más? Entonces, eso. Ah, en el caso de nuestro país, los censos que se utilizan para investigar son los del 2017, de 2007 o 2005 y hasta ahí. Los censos anteriores casi no se utilizan porque eran censos un poquito no tan confiables porque la información no fue recogida con metodologías muy sofisticadas. Y ya los censos del 80 hacia atrás son censos que no están del todo eh, disponibles. Por ejemplo, el censo del 84, el INEI lo perdió. Y si está, algún investigador por ahí recuperó en una computadora antigua el censo del 84 y está ahí en internet, uno puede acceder, pero ha tenido que reconstruirse parte de ese censo, de esa base. Pero los censos más anteriores, antes del 84, ya creo que están solamente parciales, no hay ningún censo que esté completo anteriores a esa fecha. Listo. Ok, entonces ya tengo esto y ahora sí vayamos al do file. Y bueno, si a alguien le interesa, acá hay el manual donde explican cómo se organiza la base de datos del censo, cómo se levanta. Toda esa información está en la página acá del censo. Ahora sí vayamos al do file. En Paideia, yo les he puesto, yo les he puesto estos bases de datos. Al ver la cédula, hemos visto que había secciones, ¿no? Había una sección que estaba a nivel de viviendas, había una sección que estaba a nivel de hogares y había una sección que estaba a nivel de población. Entonces, por eso acá encuentran tres bases de datos, uno que está a nivel de vivienda, otro de hogar y otro de población. Como la base de datos es bien pesada, entonces solamente he subido a Paideia la parte que corresponde a Cusco, por eso aparece acá 080808, solamente es Cusco. Ustedes pueden utilizar toda la base de datos, pero mi computadora seguro no va a aguantar mucho, así que solamente he puesto, solamente me he quedado con los individuos que son de Cusco. Entonces descarguen estas bases de datos y entremos al do file. Acá abro el do file y pongo esto a un costado. Como siempre, tengo que determinar, declarar el directorio. Vamos a mover esto. Acá está mi directorio, corro, y vamos a empezar por el módulo de vivienda. Entonces voy a acá abrir el módulo de vivienda, que se llama CPV 2017, su guión VIP 08. Entro, abro la base, me doy cuenta que están 446.869 eh, observaciones, que en ese caso son viviendas, y solamente 26 variables. Y como les comenté, esto solamente es de Cusco. Como se dan cuenta, acá dice código de departamento CCDD, todos son 08. Acá está el código de provincia y el código de distrito. Ustedes ya saben de que juntando estos códigos, código de departamento, provincia y distrito, tenemos el ubigeo, tenemos acá el área, urbano-rural, el estrato, el piso altitudinal. ¿Se acuerdan los pisos altitudinales que aprendieron en el colegio? Chala, selva alta, selva baja, quechua, todos esos pisos altitudinales también están acá. Y están las preguntas relacionadas a las características del hogar. ¿Se acuerdan que había una pregunta sobre el tipo de vivienda? Si era independiente, casa en departamento, vivienda improvisada. Todo eso está acá. Luego tenemos materiales predominantes en paredes, predominantes materiales en techos, predominantes en pisos, cómo se abastece de agua la vivienda, de red pública o no, la frecuencia con la que llega el agua a la casa,
Luego, también nos preguntan si pagan o no pagan por el agua, a qué empresa se le paga. También nos habla sobre el alcantarillado, el servicio higiénico y la cantidad de habitaciones, si la vivienda es propia o no. Y finalmente tenemos este ID BIF-F, que es el identificador de cada vivienda, el código de cada vivienda. Entonces veamos algunas cosas. Me voy a quedar solamente con las viviendas ocupadas. No me interesan en realidad las viviendas que están sin ocupantes. Y al igual que el ENAO, ¿se acuerdan que en la ENAO también borrábamos a los que estaban con encuestas incompletas y los que serían viviendas desocupadas? Acá también. Y esa información está en la variable C2P2. Ahí nos está la información si la vivienda está ocupada o no. Luego voy a crear una variable que sea agua. Si la variable C2P6 contesta que tiene agua de red pública dentro del hogar, voy a crear una variable SSHH que todo el valor de uno. Si en esta variable tiene el valor de uno, esa variable era, bueno, este valor uno en esta variable era si tenía eh, desagüe dentro del hogar, dentro de la vivienda, y luz si tiene acceso a electricidad. Y finalmente la variable servicio 3 que toma el valor de uno si tiene los tres servicios, agua, luz y alcantarillado. Luego vamos a crear una variable que se llame cTítulo, que toma el valor de uno si la familia tiene título de propiedad de la casa. Voy a crear una variable que se llame ser3título, que toma el valor de uno si la familia tiene los tres servicios y además tiene título. Y me voy a quedar solamente con un conjunto de variables y voy a hacer un collapse para saber datos distritales. Acá digo, hagamos un collapse de agua, servicios higiénicos, luz, servicio 3, título, servicio 3 título, y que se colapse a nivel de distritos. Corro. Y ahora mi base de datos ya está colapsada. Cada fila es un distrito. Entonces acá tengo el distrito 1 de la provincia 1 del departamento 8, debe ser Cusco, Cusco, Cusco. En ese distrito, el 75% de viviendas tiene agua de red pública dentro del hogar. El 73,36% de viviendas tiene servicios higiénicos de red pública dentro del hogar. El 89,9% tiene electricidad. El 68,53% tiene los tres servicios. El 34,7% tiene título de propiedad. Y el 27,7% tiene los tres servicios y además tiene título de propiedad. O sea, acá tengo datos. Y estos datos que están a nivel de distritos sí tienen inferencia, ¿no? Son de inferencia distrital porque es un censo. En teoría está la información de todos. Esos datos sí son confiables. Voy a crear el ubigeo, que ya sabemos que es unir el código de distrito, de provincia, perdón, de departamento, de provincia y distrito, y ya está. Creo que en este caso ya estaba creado, así que ya no es necesario. ¿No? Acá ya está. Ahora vayamos a la base de datos que estaba a nivel de hogares. En ese caso se llamaba CPV 2017-08. Abro. En este caso debe haber más hogares que viviendas. Efectivamente, hay 478.166 hogares y solo 39 variables, ¿no? Son muy pocas variables. De vuelta aparecen los códigos de departamento, provincia, distrito, pero ahora más nos enfocamos en la composición y algunos usos de la familia. Está el total bueno, este es el código del hogar, está el combustible que utiliza, este uno es electricidad, este es gas en balón, gas natural, carbón, leña, bosta, otros tipos de combustibles. También está la opción de que no cocina. Y acá están las variables relacionadas a bienes duraderos, que es una proxy de riqueza, ¿no? Equipo de sonido, televisor, lavadora, licuadora, moto, motocicleta. Luego vienen las preguntas que tienen que ver con eh,
el número de personas que están en el hogar, el total de personas, hombres y mujeres dentro del hogar, y nada más. Como se dan cuenta, es muy poca información, muy pocas variables. La riqueza del censo es la cantidad de observaciones y no tanto la cantidad de variables. Vamos a crear una variable que se llame TV color, que tome el valor de uno. Si la persona, si el hogar contestó que tiene TV a color, y vamos a crear la variable refri, que tome el valor de uno. Si contestó el hogar que tenían refrigeradora. Me voy a quedar solamente con esas variables, TV color, refri y los identificadores del hogar y vivienda. Y luego voy a unirlo con otra base, pero por ahora lo guardo. Y ahora sí vayamos a al módulo más importante, que es el módulo a nivel de personas, que es el módulo de población. Y este módulo se llama CPV 2017, su guión POP08. Lo primero que noto es que es una base más grande que las anteriores. Tiene 1.205.527 observaciones, que son 1.200.000 personas, ¿no? Y solamente 93 variables. De vuelta aparece acá los códigos de departamento, provincia y distrito, pero ahora sí tenemos acá más información. Esta pregunta, el C5P1, era la relación de parentesco con el jefe de hogar. Acá está el sexo de la persona. Acá está la edad de la persona. Luego de la edad está la edad en meses. En caso sean niños, es relevante saber los meses, ¿no? Acá tiene 0 años y un mes, 0 años, 11 meses. También tiene la pregunta sobre migración interna, que se vive en este distrito. Otra pregunta sobre migración interna, pero tiene que ver con haber vivido en mismos distritos de 5 años. Acá hay preguntas sobre eh, sistema de salud, sobre estar afiliado a algún tipo de seguro. Las preguntas sobre discapacidad, que ya comentamos hace un rato. Preguntas si sabe leer o escribir. Algunas preguntas sobre educación, que ya detallamos hace un rato. Y finalmente, lo que me interesa comentar es esto de acá. ¿Se acuerdan que había un mapita con necesidades básicas insatisfechas? Acá está esa información. La necesidad básica uno es hogares en vivienda inadecuada. El NBI 2 es hogares en vivienda hacinada. El NBI 3 es hogares con viviendas sin servicios higiénicos. El NBI 4 es hogares con población que no asiste a la escuela. Y el NBI 5 es hogares con población con alta dependencia económica. Es una buena, esas necesidades básicas insatisfechas es una buena proxy de condición de vida, ¿no? Habla acá sobre vivienda, sobre hacinamiento, sobre acceso a servicios higiénicos, sobre educación y sobre trabajo o dependencia económica. Y finalmente esto, factor de ponderación. Acá está el factor de expansión. En teoría, un censo no debería tener factor de expansión, porque en teoría un censo levanta información del 100% de la población. O si estoy levantando el 100% de información, cada persona se debería representar a sí misma, ¿no? ¿Se acuerdan que en la ENAU el factor de expansión era a cuántas personas de la población representa cada individuo de la muestra? Entonces, en el censo, cada persona debería representarse a sí misma porque estoy levantando información de todos. Pero como les comenté, en la práctica no es posible levantar al 100% de información de las personas. Entonces, por eso es que se necesita un factor de ponderación. Pero vamos acá a graficar, vamos a hacer un histograma de ese factor. Nos vamos a dar cuenta que ese factor en realidad es pequeño. Acá estoy graficando un histograma y como se dan cuenta, lo máximo que tiene este factor en valor es 1.3 y la mayoría está en 1, en 1.07, 0.8
pero ninguno tiene un factor de ponderación mayor a 1,3. Eso quiere decir que cada persona del censo se representa a sí misma y a un poquito más. No era como el AENAO, que cada persona representaba a 700, 800, 900 personas, ¿se acuerdan? Era un montón. Acá tú te representas a ti mismo y a un poquito más. Entonces, ahí está el factor de expansión. Entonces, si les preguntan si un censo debería tener factor de ponderación, teóricamente no lo debería tener, pero en la práctica sí sucede que tiene un factor de ponderación que ayuda a redondear los valores, redondear las características totales, ¿no? Entonces, con ese factor de ponderación ya logramos tener los 30 y tantos millones de peruanos en la base de datos. Creamos acá una variable que sea migración 5, que se refiere a que la persona no vivía en el mismo distrito hace 5 años. Creamos la variable migración total, que corresponde a que la persona vive en un distrito distinto al que vivía su mamá cuando nació la persona. Generamos la variable de trabajo, que toma el valor de 1 si ha realizado alguna actividad en la última semana, y veamos acá algunos estadísticos. Queremos ver, acá, estoy haciendo una tablita para ver qué actividad desempeña la persona en su lugar de trabajo. Acá me sale que 18.280 son empleadores o patronos, 245.939 son trabajadores dependientes o por cuenta propia, 143.810 son empleados, 76.411 son obreros, 10.761 son trabajadores de negocio de una familia y 3.167 son trabajadores del hogar. En total son 498.368 personas que en teoría trabajan de alguna forma. Y esos 498.000 son muchos menos del 1.205.527, que es el tamaño de la base de datos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque solamente esa información está para aquellos que están en edad de trabajar, seguro solamente los mayores de 14 años, solamente para los que tienen empleo, están ocupados, pues por eso se reduce la cantidad. Veamos qué sucede si a esta tablita le agrego el factor de ponderación. Pues acá al final le pongo el factor de ponderación y veamos cómo cambia la tabla. Antes, sin el factor de ponderación, teníamos esa cantidad de individuos, 498.368. Con el factor de ponderación ahora tenemos 453.334,42 individuos. Son bastantes, ¿no? Son 45.000 individuos adicionales por el hecho de haber utilizado el factor de expansión. Entonces, es importante utilizar el factor de expansión. En términos de porcentajes, no cambia mucho. Noten que acá es 367, 365, 49,35, 49,68, 28,86, 28,46, 15,33, 15,43, 2,16, 2,15, 0,64, 0,63. En términos de porcentajes, el factor de expansión no tiene mucha importancia, pero cuando quiero ver valores totales de personas o de familias, sí hay una diferencia sustantiva, ¿no? Entonces, sí es necesario utilizar. Veamos acá la tablita de frecuencia de autoidentificación étnica. Notemos que el 74,77% de los de Cusco se identifican como quechuas, el 18,68% se identifica como mestizos, el 3,33% no sabe, no responde, el 0,01% se considera Tuzán, el 0,01% se considera Nikkei, el 1,31% se considera blanco. En total, todos los que han contestado esta pregunta son 950.323. ¿Por qué no está el total de 1.205.527? Porque esa pregunta no se hace a aquellos que son menores de edad,
porque ellos no tienen todavía percepción de su autoidentificación. Veamos qué sucede si le agrego el factor de expansión. Copio acá y le voy a agregar el factor de expansión. De vuelta, notemos que en porcentaje no hay mucha diferencia: 74,7, 75,8, 18,68, 18,53. No hay mucha diferencia en porcentajes, pero en cantidad sí, ¿no? Cabía sin factor de ponderación 950.323, con factor de ponderación 1.035.414. Ahí son 50 y más de 50.000, no son 80.000 personas adicionales solo por el hecho de haber utilizado el factor de expansión. Pues tomen en cuenta eso. Luego, si quiero hacer merge, sabemos que deberíamos utilizar merge many to one, porque tenemos varias personas en el mismo hogar y en la misma vivienda. Por ejemplo, si tengo abierta mi base de datos de población, debería ser un merge many to one, donde ponga el identificador del hogar y lo voy a unir con el módulo de hogares. Entonces acá corro, me sale el mensaje de que se ha logrado hacer match de 1.205.527 observaciones, pero no se logró hacer match de 121.414 observaciones que no aparecían en el master, pero sí aparecen en el using. Tiene sentido, sí, porque hay viviendas, hogares que estaban vacíos, así que, o que no habían completado la encuesta, perdón. Así que es normal que puedan aparecer acá algunos que no hacen match. Para luego emparejar con el módulo de vivienda, hago un merge many to one, porque hay varios individuos que están en la misma vivienda, y pongo el identificador de la vivienda, y veamos que acá hace match. Creo que no guardo acá arriba todo esto. Y acá está. Hizo match 1.229.170 observaciones. Perfecto. Y unos pocos no hicieron match, pero es por el hecho de que hay viviendas que no están ocupadas. Listo. Ok. Entonces, eso es un vistazo rápido del censo. ¿Qué sucede si yo quisiera trabajar con la información del censo de todos los departamentos? ¿No? Son 25 incluyendo el Callao. Ahora hemos trabajado solamente con el de Cusco, ¿no? Con la parte de Cusco. Si yo hubiera querido abrir la base de datos de los 30 y tantos millones de peruanos, probablemente mi computadora se hubiera colgado porque mi memoria no es tan alta. Necesitaría una computadora de escritorio con buena memoria. Entonces, trabajar con todo el censo no hubiera sido fácil en mi caso. Una opción es trabajar con los loops. ¿Se acuerdan que hemos visto loops? Entonces, a mí me pidieran trabajar con todos los departamentos. Lo que haría es correr el mismo código. Acá estoy corriendo este código de acá, que es lo mismo que hemos hecho acá arriba, ¿no? Lo que hemos hecho acá arriba lo he copiado acá abajo, pero lo he puesto dentro de un loop para que se repita para cada uno de los departamentos, ¿no? Yo lo hice arriba para solamente Cusco, acá le estoy diciendo que lo repita para todos los departamentos. Y hace lo mismo, abre la base de datos de vivienda, se queda solamente con las viviendas que están ocupadas, genera la variable agua, servicios higiénicos, luz, servicios, genera la variable ese título, genera la variable ser 3 título, guarda la base de datos en la memoria, hace un collapse de estas variables, crea la variable ubigeo, luego abre el módulo de hogares, genera estas variables TV color refri y guarda la base de datos, abre el módulo de población, crea estas variables de migración, hace los tabulates, junta los módulos de
población, vivienda y hogar, y lo guarda con el nombre de la región, el número de región y el número de la región. Entonces, eso lo repite para cada uno de los departamentos y luego tiene ya la base limpia de cada departamento. Seguro hay una base que se llama región uno, otra región 2, región 3, región 4. Y para juntarlas hace un append, ¿no? Acá estamos haciendo append, que era juntar verticalmente las bases. Y con eso ya tengo mi base completa, limpia, de todos los departamentos. Y esa es la recomendación en caso ustedes quieran trabajar con todo el censo. Abrirla de frente todo el censo completo, probablemente malogre sus máquinas, así que tengan un poco de cuidado ahí. Ok, chicos, hasta ahí preguntas. Si a alguien le interesa esto del mapa de pobreza y esa metodología de Lazo y todo eso, acá en los microdatos está los do files. Ustedes pueden descargar los do files que utiliza el INEI para hacer esos cálculos. Esa metodología de cálculo de áreas menores se ha puesto de moda en los últimos años. Muchas variables que se calculaban solo a nivel de departamentos, ahora se les ha aplicado estos métodos de áreas menores para hacerlos a nivel distrital. Un ejemplo reciente es el de anemia. Con la ENDES, con la encuesta demográfica y salud familiar, no se puede, no se puede calcular la anemia a nivel de distritos, imposible, pero con esta metodología de áreas menores, aplicando Lazo y todo eso, algunos estudiosos, como acá eh, algunos investigadores de, de la UNI, han logrado hacer estimaciones de anemia infantil a nivel de distritos. Acá les explican bien bonito y en español cómo hacen las estimaciones. Acá te está diciendo que hay distritos donde no hay información para nada de niños en la ENDES, pero luego logran hacer algunos ajustes, hacen una predicción y con eso logran tener un mapa de prevalencia de anemia a nivel de distritos. Entonces, es un método interesante, se puede aplicar para otros casos, por ejemplo, se podría hacer desnutrición crónica a nivel de distritos, lo cual no hay. Se podría hacer, no sé, se me ocurre, vulnerabilidad a nivel de distritos, tampoco hay, se podría hacer. Se podría hacer obesidad a nivel de distritos, no hay, se puede hacer. Solo que la metodología es un poco tediosa, demora su tiempo en aplicarla, pero es un buen área de estudio si a alguien le interesa eventualmente hacer en tesis este tipo de metodologías y tiene mucha aplicación porque luego se puede utilizar para política pública, ¿no? Esto de mapa de anemia a nivel distrital es de mucha ayuda hoy en día para política pública porque se puede priorizar en qué lugares eh, gastar más en suplementos de hierro y en, y en micronutrientes, ¿no? Entonces, solamente para que sepan que existe esa metodología, les puede interesar. ¿Qué chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Qué chicos? Entonces, eso es todo por hoy. Ya nos vemos pasado mañana. Y me quedo igual un rato si alguien tiene preguntas. Me quedo hasta las 10 y un poco más. Y si no, ya nos vemos el miércoles. Cuídense.